Juan Verde, ¿cómo está? Muy bien, encantado de saludarte. ¿Dónde le pilló la pandemia? Pues mira, me pilló, estaba de paso por Madrid Ah, y al querer volver a Estados Unidos, resulta que se cierra Estados Unidos también, por lo cual he decidido, como estamos todos trabajando de manera virtual en la campaña de Biden, estoy trabajando ahora desde aquí. bien. Lleva los asuntos financieros de Biden, de la campaña, pero los asuntos financieros para la campaña dentro de Estados Unidos o recaudando ayuda fuera de Estados Unidos, si eso es posible, que no lo sé. Sí. No, a ver, soy miembro del Comité Nacional de Finanzas. Nuestra labor principal es la de efectivamente recaudar dinero para financiar la campaña. Ujú. Entonces recaudamos dinero de diferentes fuentes, principalmente de ciudadanos americanos, y yo en particular pues me especializo en captar votos y fondos del, de la comunidad hispana en Estados Unidos y de los americanos que viven fuera de Estados Unidos. Bien. Vamos a hablar de dos cosas, Juan, si me lo permite. Vamos a hablar de Estados Unidos, por supuesto, de las elecciones que son para el 13 de noviembre. Vamos a hablar incluso de los famosos checking que está haciendo Twitter a los tweets de Trump y lo que este ha dicho. Mira que está dando titulares, bueno, no ha dejado de dar titulares. Y lo otro, me gustaría conocer su perspectiva de lo que, de cómo se está tratando este asunto desde España, ya desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la oposición. Me gustaría conocer su opinión. Y bueno, hay más cosas, por supuesto, de Canarias, ¿no? Por cierto, va a tener usted una conferencia muy reciente de estos días, ya para el principio de junio, para el lunes, creo, ¿no? Con Santa Cruz de Tenerife. Sí, efectivamente. Bien. Efectivamente, voy a hablar un poco sobre el mundo post-COVID, el nuevo orden mundial y particularmente cómo va a quedar esa relación o ese mundo que creo que va a ser desafortunadamente bipolar, por alguna forma decirlo, en dos grandes polos, Estados Unidos y China. Bien. Bueno, Estados Unidos y China. ¿Y es posible un Estados Unidos, Europa, China? No digo tres polos, digo Estados Unidos un polo, con la Unión Europea el mismo polo y China por otra parte. ¿Eso sería posible, por ejemplo, si ganara las elecciones John Biden? A ver, yo te digo cuál es mi opinión, y esto es una opinión personal, ¿no? Ujú. Veo muy difícil, independientemente de quién gane el 3 de noviembre en Estados Unidos, que volvamos a esa visión multilateral de la comunidad internacional. Creo que probablemente tengamos dos grandes polos mundiales y eso se va a traducir en absolutamente todo. Desde un punto de vista tecnológico, con el 5G, donde ya veníamos antes del COVID definiendo dos grandes frentes, digamos, el 5G chino y el 5G norteamericano, pero es que a partir de ahí tienes que hablar de seguridad nacional, de comercio exterior, el BIT, el COVID o el coronavirus, desde luego, una de las cosas que va a ocurrir es que se van a tener que redefinir las cadenas de suministro. Solo por darte una idea de la absoluta dependencia que tienen Europa y Estados Unidos en el mercado chino. Por ejemplo, el 95% de todos los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se producen en China. Casi el 55% de todos los medicamentos de los hospitales se producen en China. Y yo no veo un mundo post-COVID donde los países tengan que ponerse otra vez a mendigar máscaras, mascarillas o se vengan a mendigar guantes y equipo y material sanitario. Creo que en ciertos sectores estratégicos de la economía volveremos a una vamos a tener que redefinir dónde se van a ubicar esas cadenas de suministro. Habiendo dicho eso, no creo tampoco que seamos capaces en Europa de producir todo lo que necesitamos. El mundo está demasiado globalizado. Pero eso sí, vamos a intentar minimizar la dependencia que tenemos en ese mercado que se llama China hoy por hoy. O sea, desde luego, por eso puede representar una oportunidad incluso para el norte de África, porque hay mano de obra barata, porque la proximidad geográfica permite un transporte mucho más rápido y desde luego son países que son más cercanos a nosotros desde un punto de vista de aliados. Y eso también puede significar una gran oportunidad para Canarias. Estoy quizás yéndome por No, 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 no. enlazando varios temas, ¿no? No, no, sí, lo entiendo perfectamente y le sigo perfectamente, pero eso no es volver a externalizar la producción. ¿No convendría, por ejemplo, que los países invitaran a la industria o en algún momento nacionalizaran una parte de la industria y después ya veremos, ¿no?, a quién se la colocamos o cómo la vendemos? Experiencias de esas hay en este país y en todos los países, las líneas aéreas, eh, AENA ahora mismo, en fin, un montón de experiencias, ¿no? Eh, Algo de eso se tendría que, vamos, porque es una simple mascarilla, Juan.
es un respirador, que es un poco más complejo, pero que se puede hacer en un momento, ¿no? O los antibióticos. Eh, pero esto de los antibióticos, ¿por qué es? ¿Porque China maneja la materia prima o porque nos acomodamos y como China era más barato, que lo fabriquen todo allá? Es más lo segundo que lo primero. Durante décadas hemos ido buscando una máxima eficiencia de la cadena de suministro, una máxima eficiencia de, de- de producción desde un punto de vista puro y duro a precio, y eso tiene un coste a pagar, y lo hemos pagado en esta pandemia. Yo no sé si la fórmula es una nacionalización de ciertos sectores estratégicos de la economía. Me inclino a pensar que no lo es, a priori, pero sí veremos una mayor colaboración. Yo creo en una mayor integración europea. Sí creo que, por consiguiente, España tendrá que especializarse en ciertos sectores estratégicos donde es más competitivo. Pero pensar que un solo país puede producirlo todo o puede ser más eficiente que el sector privado, normalmente no es el caso, históricamente no ha sido el caso. Es cierto que a partir de ahora esto es un reset completo, o sea, esto es control, alt, delete, como dicen los americanos. Tenemos que resetear, reiniciar la economía. Ese modelo económico basado en una visión feroz, absolutamente injusta y poco solidaria del capitalismo, yo creo que tiene los días contados. Ujú. Pero eso no significa en absoluto que aparezca un nuevo modelo económico. Seguirá siendo, en mi opinión, el capitalismo y el libre mercado. Pero creo que es la oportunidad que esperábamos. Yo creo que esta crisis lo que viene a hacer es a invitarnos a reflexionar sobre qué queremos hacer mejor en este proceso de reconstrucción de las economías mundiales. Vamos a tener que invertir trillones de dólares a nivel mundial en estos planes de estímulo económico, planes financieros, de incentivos para la reconstrucción eh, y recuperación económica. Y yo creo que esa es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Veníamos haciendo las cosas de una manera mal, ¿por qué no hacerlo bien ahora? Pero las cosas mejor se pueden hacer de esa manera, invirtiendo. Pero claro, ¿qué es hacer las cosas mejor? Porque veníamos con manifestaciones en pro del planeta. El COVID nos lo ha parado todo, ¿no? Veníamos con manifestaciones en España de tractoradas para decir, oiga, páguenos un precio justo, que la cebolla no cueste 3 céntimos y en el supermercado cueste 3 euros, ¿no? O sea, veníamos de esa revolución, estaba saliendo el campo a la calle, estaban saliendo los jóvenes a la calle hasta que el COVID nos ha parado. Pero había cierta conciencia colectiva, es decir, esto tenemos que cambiarlo. Llegó el COVID Totalmente de y acuerdo. muchos han dicho, oye, y miramos más al medio ambiente ahora que se están acercando los pajaritos, ¿no? Porque parece que nadie había visto un pájaro antes, ¿no? Parece, Juan, que nadie había visto que el río corría, ¿no? Llega uno a sorprenderse con la cantidad de cosas, pero oiga, si el virus nos ha puesto en esa senda, ¿usted cree que va a haber una responsabilidad por parte de la gran industria, desde ese punto de vista, ese cambio colectivo, decir, oye, vamos a ver dónde está la unidad de negocio buena, vamos a la energía azul, a la energía limpia, al hidrógeno? ¿Pasará eso o quien no se suba a ese carro lo va a perder? En primer lugar, diría que efectivamente estábamos siendo testigos, y no solamente en España, de estas grandes manifestaciones y de un papel mucho más importante por parte de la sociedad civil, exigiendo una serie de cambios que eran absolutamente necesarios y que mostraban esos errores del sistema, el sistema económico, capitalista, actual, hasta el momento que llega el COVID. Y esto no solamente era en España, te recuerdo que en Latinoamérica las grandes manifestaciones en Chile, en Perú, en Colombia y justo antes llegaron hasta el inicio del COVID. Lo que hace el COVID, en mi opinión, es acelerar esos procesos. Por ejemplo, yo no veo a ningún político en su sano juicio en un mundo post-COVID recortando de forma drástica el presupuesto en sanidad, por ejemplo. Y por consiguiente creo que los gobiernos en este nuevo mundo van a tener que prestar mucha más atención a todo lo social. Pero sanidad y salud no son lo mismo. Yo no digo solamente que van a invertir en mejor sistema de sanidad pública, van a tener que invertir en más salud, en más calidad de vida. Eso significa espacios abiertos, significa parques y jardines, significa educación, significa formación, significa calidad del aire, por supuesto, significa sostenibilidad. Y en ese sentido, si vamos a tener que invertir trillones de dólares en los próximos años en esos planes de reconstrucción, ¿por qué no hacerlo bajo un eje central estratégico que puede ser lo que llaman los americanos el Green Deal, ¿no? El plan de economía verde? ¿Por qué economía verde? Porque es una forma de matar dos pájaros de un tiro.
nos permitiría apostar por la tecnología, por la innovación, por una economía mucho más competitiva y dinámica, que fomenta un tipo de trabajo, por ejemplo, las energías renovables dentro de lo que es la economía verde. ¿Qué tipo de empleo genera? Genera empleo cualificado, formado, que requiere educación continua, que paga unos salarios muy superiores a los de la manufactura o que no se te van mañana a China cuando baje el precio de la mano de obra, que se quedan aquí, o sea, de mayor calidad. Pero es que esto es exactamente, o sea, si vamos a tener que intervenir el sector turístico, por ejemplo, o el de la construcción, y particularmente como ejemplo te doy las aerolíneas, oye, ¿por qué no obligar a esas compañías a que, oiga, usted va a recibir estos fondos públicos, pero tiene que llevar a cabo un proceso de transición hacia combustibles menos contaminantes? Tiene que llevar a cabo planes de contingencia para las próximas crisis que van a venir. Tienes que empezar a llevar a cabo una transición para digitalizar más tus procesos y desde luego para fomentar un mayor desarrollo económico que sea más sostenible. En el sector de la construcción, ¿por qué no fomentar la eficiencia energética? ¿Por qué no fomentar lo que se llaman los edificios verdes? Todas esas son oportunidades de hacerlo mejor y por consiguiente soy bastante optimista al respecto. Hablemos un poco de política, si no le importa, Juan. De todas maneras, Juan, estoy entre tutearte y tratarte de usted. Lo digo porque somos una quinta. Tutéame, por favor, tutéame. Soy un Vale. gran admirador de tu programa Bueno, y ya te considero un amigo. bueno Juan, vamos a ver. Merodea Steve Bannon por parte de la oposición en España. Steve Bannon, para quien no lo sepa, si no lo busca en internet directamente, ha sido uno de los mentores de la campaña de Donald Trump, ¿no? Y bueno, oiga, yo lo voy a decir así para que se entienda rápidamente. Mienta usted que quedará mejor, más o menos vendría a decir Steve Bannon, ¿no? Es un poco más complejo aquello, pero lo digo porque en España ahora mismo tenemos el bulo por excelencia. Hay gente a la que se le queda pegado el bulo y por mucho que le muestres la información, verás, incluso hasta publicada en el boletín oficial del Estado, si quieres, no, se han creado una realidad, porque están más cómodos o porque no sé si es una arista que se puede llamar odio. ¿Cómo lo estás viendo? Porque en Estados Unidos eso lo han vivido antes, también en otros países, ¿no? Brasil también, lo han vivido antes. Pero de aquellas arenas parece que son estos lodos españoles. ¿La cosa funciona igual allá y acá? Tal como la estás viendo, habida cuenta de que te ha pillado el COVID en Madrid, ¿no? Sí, yo creo que la campaña de Donald Trump hace 4 años marcó un antes y un después precisamente porque dio nacimiento a la era del fake news, ¿no? Lo que estamos hablando ahora de los bulos o verdaderamente una realidad paralela donde empiezas a facilitar la información a un segmento de la población que piensa como tú y le das la información que quieren oír independientemente de que sea verdad o no. O sea, ya los hechos no importan, lo que importa es la narrativa esa falsa, ¿no? Y obviamente, en mi opinión, los rusos tuvieron mucho que ver con esa estrategia que dio buenos resultados a Steve Bannon, a Donald Trump. Bolsonaro, desde luego, ha sido un gran ejemplo también de lo que se puede y no debería ser, pero bueno, desafortunadamente es la nueva realidad. Eh, a mí me preocupa muchísimo, pero es como todo. Yo creo que el péndulo al final se va al centro, ¿no? Y yo espero que en estas nuevas elecciones, donde Estados Unidos, nos guste o no nos guste, sigue siendo la gran potencia mundial, y yo espero que en estas elecciones se pueda contrarrestar ese tipo de bulos y ese tipo de falsa información, porque al final estoy absolutamente convencido de que incluso aquí en España la inmensa mayoría de la gente no quiere una visión sesgada, cerrada y única de la realidad. Y ni siquiera es un tema ideológico o partidista. Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles lo que quieren, al fin y al cabo, es que los políticos colaboren, que no haya esa crispación actual, que no sean capaces de ponerse de acuerdo para ni siquiera desarrollar un plan de reconstrucción nacional. O sea, la situación es bastante patética, por llamarlo de una manera bonita y rápida, y lo que hace falta ahora mismo, en mi opinión, es consenso. Lo que hace falta es colaboración. Sentido común, en pocas palabras. Los diarios internacionales, por ejemplo, lo leo del New York Times, publica hoy, incluso en su versión español, el virus de la derecha, ¿no? Les está sorprendiendo a los corresponsales extranjeros el comportamiento
en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, en los medios de comunicación de la derecha, cuando, por ejemplo, Portugal está dando una lección, ¿no? O la oposición en Portugal está dando una lección de unidad y otros países también. Incluso hasta Europa, la Unión Europea, me atrevo a decir, ¿no? Porque se juega en ello el futuro de la Unión Europea. Eh, Ahí ha habido un entente entre los chicos del norte y los chicos del sur. Bueno, póngame un préstamo muy pequeñito, pero lo demás van a ser donaciones, ¿no? Eh, pero a lo que iba, a cómo se están fijando los corresponsales extranjeros de los diarios de importancia, por ejemplo, como el New York Times, que ahora mismo muestran su escándalo de cómo están funcionando las cosas en España. Hablo de la oposición española, ¿no? Porque nada menos que el New York Times titule El virus de la derecha, habría que hacérselo pensar por algunos. Yo, sin embargo, Enrique, si me lo permites, no creo que esto sea un tema ideológico, ni siquiera de derecha o izquierda. Y creo que la inmensa mayoría de los observadores internacionales y los críticos que están viendo la situación en España les preocupa la falta de unidad, les preocupa un gobierno que crea incertidumbre y más aún la actitud populista de los extremos, el extremo derecha y la extrema izquierda. Y yo creo que ese es el problema. Yo creo que, una vez más, hay un vacío ideológico en España que se llama el sentido común y la lógica. Y yo creo que hay cosas de la derecha que son buenas, hay cosas de la izquierda que son buenas. Lo que no tiene sentido es cerrarte en banda y negarte absolutamente a colaborar por el bien nacional, por las víctimas. O sea, ahora mismo estamos pasando una situación tan difícil en España y en el resto del mundo que hoy más que nunca lo que haría falta serían vistas más altas. Gente que sepa capaz de levantar la cabeza y mirar el horizonte estratégico del país y pensar, oye, hacia dónde queremos ir. Y más importante aún, ¿qué podemos hacer juntos para llegar más rápido? Para mí ese es el tema, el gran temor es el populismo y no necesariamente la izquierda o la derecha. Y yo hablaba ahora de la Unión Europea. ¿Cómo has visto? He dicho, yo me he adelantado quizá, ¿no? He dicho, bueno, pues parece que la Unión Europea se han puesto todos de acuerdo porque si no se deshace, ¿no? Al menos eso vaticinaban algunos. El otro día en la entrevista con Juan Fernando López Aguilar. ¿Tú crees que la reacción del conjunto de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, está dando respuesta? Yo comparto esa opinión de Juan Fernando López Aguilar de que esta crisis pone en tela de juicio el proyecto europeo. Y lo que hagamos o dejemos de hacer en los próximos meses o en el próximo año va a determinar si efectivamente seremos capaces de salir de esto con una Europa más fuerte, más integrada, que por cierto es lo que hace falta, en mi más sincera opinión. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que la pandemia, al igual que los grandes retos del futuro, como pueden ser el cambio climático, por supuesto, el terrorismo internacional, y muchos de los otros problemas son problemas de carácter global que requieren de soluciones globales, requieren de mayor colaboración. Incluso el tema de la pandemia, lo que tendríamos que estar haciendo ahora no sería que Estados Unidos se quiera ir de la Organización Mundial de la Salud, sino lo que debería estar haciendo es invertir más dinero y más fondos para que conjuntamente la comunidad científica mundial esté acelerando el proceso de buscar una vacuna o de identificar cuáles son los tratamientos más eficaces, ¿no? Y eso es por darte un ejemplo específico de la pandemia, pero es que esto es extrapolable a todo, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de muchísima incertidumbre. A mí me preocupa esos movimientos extremistas que fomentan el nacionalismo, la división, y desde luego en este momento si hay algo que deberíamos hacer es todo lo contrario. Unos poquitos más de 100 muertos lleva ya el COVID sumados en precisamente los Estados Unidos, un país que tú conoces bien porque vives allí. ¿Eso es parte de la mala o escasa, no mala, escasa sanidad pública en Estados Unidos? Yo llevo 32 años viviendo en Estados Unidos y sí lo puedo decir con absoluta convicción. Sí hay que llamarlo por su nombre, mala, malísima. No tiene sentido que la gran superpotencia del mundo tenga hoy en Estados Unidos a más de 35 millones de personas que no tienen acceso a un sistema mínimo de sanidad pública. Obama en su momento intentó, parcialmente lo consiguió, implantar un sistema de sanidad pública que no es la sanidad universal que tenemos en Europa o tenemos en España, donde todos los ciudadanos tienen acceso. En el caso de Obama, lo único que quería es que esos 35 millones de personas o ciudadanos norteamericanos que no se pueden pagar un seguro privado, el gobierno se lo pagara a través de un sistema público-privado.
O sea que hasta ahí hemos llegado y los republicanos se han opuesto y han hecho todo lo posible para que ni siquiera eso sea viable en Estados Unidos. La situación actual de más de 100.000 muertos que ya hay en Estados Unidos, la actitud irresponsable y criminal del presidente Trump de no haber hecho nada desde un principio cuando decidió ignorar a la comunidad científica, a sus asesores, que una y otra vez le decía que tenían que actuar de forma significativamente rápida y de manera efectiva, y decidió ignorar el problema en su fase inicial y posteriormente pensar una y otra vez más en claves electorales. Por ejemplo, cuando se dio cuenta de que la inmensa mayoría de las víctimas eran negros, hispanos y en los estados demócratas, dejó de preocuparse por el problema. ¿Hasta qué punto es capaz esta persona, que en mi opinión es un absoluto loco y demente? No soy la fuente más objetiva, ya te lo digo, porque estoy en la campaña de Biden, pero sí creo que hablo con convicción, pensando que se ha mostrado lo peor de Estados Unidos y lo peor de lo que puede ser un político en este caso, ¿no? Me preocupa mucho la situación en Estados Unidos porque viene a poner de relieve la absoluta ineficiencia del sistema de salud. Las personas no pueden pagar un sistema de sanidad público-privado y estas personas están en la calle infectándose porque no tienen dinero para ir a un médico o hacerse una prueba o buscar tratamiento médico. Tú, entre muchas de las cosas que has hecho o has asesorado, te ha preocupado mucho el algoritmo, los metadatos, lo que arrojan las redes sociales, sobre todo para diseñar campañas o para ver dónde está el votante, dónde está el votante cautivo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso, y a raíz de la polémica de Donald Trump ahora con Twitter, en referencia a que Twitter, ahora mismo las redes sociales, para quien no lo sepa, Facebook se alimenta de distintas plataformas locales de Internet, de periodistas de Internet que están verificando si lo que está ahí es cierto o no es cierto. Y te ponen una marquita, ¿no? Diciendo, oiga, esta información no es fidedigna, o al menos es un bulo, ¿no? A Donald Trump le ha molestado. Ha compartido una mentira y le han dicho, esto es básicamente una falsedad, un bulo. ¿Qué ha ocurrido? Que el hombre ha entrado, se ha cabreado, ¿no? Y ha dicho, pues voy a controlar Twitter. Es más, hasta lo voy a cerrar. ¿Cómo se está viviendo esa polémica en los Estados Unidos? Y si es necesario al final que las redes sociales nos pongan esa etiqueta, lo que ha compartido este señor no es cierto, porque además lo hemos comprobado. Yo sí lo creo y creo que efectivamente Donald Trump lo que ha hecho ha sido primero molestarse porque una red social como Twitter haya dicho que la información que él estaba poniendo, no dijo claramente que fuera un bulo, que lo era, simplemente dijo y le pidió a los internautas que verificaran la información. O sea, ni siquiera dijo que era falsa, ¿no? Y la actitud de este hombre ha sido de intentar cerrar una empresa como Twitter. Firmó ayer o antes de ayer, firmó una nueva orden ejecutiva por el cual impone una serie de sanciones o por lo menos de una mayor supervisión a las empresas como Twitter, ¿no? Y yo creo que eso es un ataque directo a la libre expresión, es un ataque a la democracia y me preocupa mucho porque puede ser una señal más de esa actitud dictatorial de este señor y debería preocuparnos a todos los ciudadanos del mundo que estamos viendo cómo la información se puede manipular y donde las autoridades, y específicamente en este caso el presidente de Estados Unidos, puede amenazar a una empresa con sanciones directas. Eso es muy, muy peligroso. Pero y yo también veo, como periodista, veo algo muy peligroso y es la normalidad de la mentira refugiándose en el libre derecho de expresión, ¿no? O la libertad de expresión. Por ejemplo, en España tenemos un artículo 20 que habla precisamente de eso, de la Constitución española, y no habla precisamente que la mentira. Lo que dice es que hay que dar, todos tenemos derecho a dar información veraz. Pero ante eso, los periodistas, como cualquier médico, como cualquier sanitario, si ves a alguien en la carretera tumbado porque tiene un accidente, oiga, lo mínimo es pararte, ¿no? Y echarle una mano. Claro. El periodista debe pararse, decir, oye, esto me suena raro, voy a verificarlo, es lo que se hace. Pero hay tal contagio, ya decía Humberto Eco, de que, claro, si al borracho del bar le das a poner, lo vas a sacar ahora a una red social, pues imagínate la de cosas que ocurren, ¿eh? Y si alguien se siente ofendido por lo que digo yo, lo ha dicho Humberto Eco y además lo comparto, en ese sentido. Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿hay que poner control
o tenemos que tener a policías verificando, cuando digo policías, digo periodistas verificando si esa información es verdadera o falsa, y al menos que avise lo que es. Al menos si es falsa, que avise si es falsa. En eso entiendo que estás de acuerdo. Mira, yo sí estoy de acuerdo en que los profesionales del periodismo tienen una responsabilidad e incluso me atrevería a decir que una obligación para que la información que se publique, si no es veraz, se levanten todas las alarmas y todos los filtros, porque me parece que de lo contrario es absolutamente irresponsable. En el caso de Donald Trump, este señor, los tweets que ponía era que no se debería fomentar el voto por correo en Estados Unidos porque era garantizado que que iba a haber fraude en las elecciones en Estados Unidos y que por consiguiente, aunque ganase Jim Biden, no sería un presidente legítimo. Dios mío, eso es una actitud absolutamente irresponsable cuando sabemos que estamos ante una crisis sanitaria sin parangón alguno, donde la gente debería sentirse cómoda para poder salir a votar. Y desde luego la opción de votar por correo debería ser viable, que lo reconocen las leyes en Estados Unidos. Y que el señor diga eso es irresponsable. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una responsabilidad, una obligación y algún tipo de mecanismo tiene que haber. Ahí obviamente entramos en las valoraciones de quién verifica, cómo se verifica, y no quiero, yo simplemente digo que hay un problema, que hace falta un mecanismo de verificación. ¿Cómo se hace? Nos tenemos que sentar a hablar y nos tenemos que sentar, me refiero a que el gobierno, las autoridades se tienen que sentar con las personas y las empresas y las instituciones que tienen más información sobre esto y a buscar la fórmula. Pero desde luego lo único que no se debería hacer es la situación actual, donde esto es el lejano oeste, no hay ningún tipo de control. Bien, se acercan las elecciones en los Estados Unidos, 13 de noviembre. Tú has dicho, te he leído en alguna ocasión, que Hillary Clinton perdió las elecciones. Y las perdió porque os fijasteis mucho en las encuestas. Y quizás dejasteis atrás aquello que sí emplearon con Obama, que fue ir viendo cómo funcionaba la sociedad, cómo reaccionaban las redes sociales, dónde había que invertir y dónde no era necesario invertir. En esta campaña, John Biden se ha aprendido de haber perdido las anteriores elecciones. Yo creo que sí. Yo creo que, en primer lugar, estas elecciones son bastante atípicas. Como comentaba al principio de esta entrevista, decía que ya todos los empleados de la campaña de Biden estamos trabajando de forma virtual. Y lograr inyectar entusiasmo e ilusión a un electorado de forma virtual no siempre es fácil, ¿no? Por la falta de conexión emocional entre el candidato y los potenciales votantes. Pero habiendo dicho todo esto, te diría que en estas elecciones lo que estamos intentando hacer desde un punto de vista de la campaña de Biden es aprender de los errores que se cometieron en las últimas elecciones. Y yo te diría que en ese sentido creo que Donald Trump corre el riesgo de él perder las elecciones, puesto que nosotros no estamos asumiendo absolutamente nada, ni siquiera las encuestas que le dan hoy al señor Biden, 11 puntos de ventaja, para nosotros es garantía de absolutamente nada. Sabemos que tenemos que ser extremadamente conservadores en nuestros análisis y sobre todo que no hay fórmula ninguna de ganar unas elecciones en Estados Unidos sin que la gente verdaderamente entienda lo que hay en juego, que la gente vuelva a entender que a través de su voto pueden cambiar el mundo, pueden cambiar la historia, pueden cambiar el futuro. Y eso es en lo que estamos ahora mismo, aunque sea de forma virtual, comunicar de manera clara lo que hay en juego, que en nuestra opinión es muchísimo lo que hay en juego si Donald Trump sale reelegido. Ya. Por ejemplo, la relación con Europa. Efectivamente, la relación bilateral, tanto comercial como política entre Estados Unidos y Europa, debería ser el referente para el resto del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, el eje de esa relación bilateral, que era de absoluto e incondicional apoyo entre Estados Unidos y Europa, fue lo que, en mi opinión, garantizó el mayor periodo de estabilidad económica y de falta de guerras, por alguna forma de decirlo, en Europa, ¿no? Nunca antes habíamos tenido un periodo tan largo en la que no nos matábamos dentro de Europa entre nosotros, ¿no? Nunca antes habíamos tenido a nivel mundial una mayor colaboración. Estábamos hablando incluso justo antes de que ganase las elecciones Donald Trump de un tratado de libre comercio o de una mayor integración entre Estados Unidos y Europa.
porque francamente tenemos mucho que ganar si colaboramos y todo que perder si no lo hacemos, vis-a-vis China, vis-a-vis otros mercados emergentes, y lo que tiene sentido, en mi opinión, sería una gran región, Europa, Estados Unidos, donde incluso potencialmente, ¿por qué no?, pudiera haber un libre movimiento de ciudadanos o por lo menos empresarios, que se puedan montar empresas en un lado y en otro, donde se pueda fomentar una mayor colaboración tecnológica, y desde luego para mí ese tiene que ser el futuro. ¿A qué plazo podemos conseguir eso? Ya veremos. Si ganamos los demócratas en el 3 de noviembre, creo que se volverá a apostar por una mayor integración de ambas regiones y sobre todo una mayor colaboración, aunque no estemos muy cerca de integración económica o de un tratado de libre comercio, pero sí tiene sentido remar en la misma dirección. Juan, naciste en el año 71 en Gran Canaria, eres de Telde, o sea que el corazón, parte del corazón del ADN está ahí. ¿Te da tiempo de observar cómo está funcionando Canarias en esta pandemia o de cómo estamos saliendo, de cómo entramos, de cómo lo están resolviendo y cuál sería el camino de Canarias a partir de ahora? Sí, yo aunque llevo prácticamente toda mi vida, como comentaba anteriormente, 32 años en Estados Unidos, sigo de cerca, leo las noticias, sigo de cerca lo que está ocurriendo en Canarias y yo creo que es una vez más, ojalá que para Canarias esto sea la oportunidad de reflexionar sobre el tipo de economía que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Y no exagero, yo creo que hay demasiado en juego. Esta pandemia nos ha enseñado una lección que ya todos sabíamos, y es que no podemos depender en el monocultivo que se llama el turismo en Canarias. Creo que hay que apostar por una mayor diversificación. No solamente ya apostar por turismo de mejor calidad, no solamente el turismo de sol y playa, hay que apostar por un turismo probablemente de menos gente, pero mayor calidad. Pero es que tenemos una oportunidad única para que Canarias pudiera finalmente convertirse en una plataforma tricontinental para las empresas europeas, para las empresas norteamericanas, para cualquier tipo de empresa que quiera tener un desembarco en África. ¿Por qué no pensar en Canarias en un sitio donde se fomente el nacimiento y desarrollo de nuevas empresas en estos sectores del futuro, como son la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, el big data? Tenemos a la generación mejor formada en la historia de Canarias. Tenemos centros universitarios que no tienen nada que envidiar a ninguna parte del mundo. Tenemos un clima fantástico, tenemos infraestructura. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar a lo grande? ¿Por qué no pensar de forma ambiciosa? ¿Por qué no convertir Canarias en un destino turístico que se base en la sostenibilidad, donde el turista quiera venir porque no solo va a tener sol y playa, sino porque va a estar en un sitio donde todos los coches son eléctricos, donde el dinero que está invirtiendo sabe que tiene un impacto positivo en el futuro y en el mundo? Y yo creo que eso es lo que al fin y al cabo hace falta en estos momentos, gente valiente que sepa capaz o que sea capaz de pensar en las próximas generaciones y no solamente en las próximas elecciones. Eso es lo que hace falta en Canarias. Yo creo que ya el canario no está complejado. Vamos a ver si eso nos ayuda a salir de esto. Juan, gracias por ese rato. Solamente una última pregunta, o más bien un nombre. Michelle Obama. ¿Tú crees que la señora Obama acompañará a Biden? I'm Barack Obama. ¿Cuándo se sabrá Ojalá. quién va a acompañarle como vicepresidente o vicepresidenta? Y si no será Obama, será una mujer más joven que él, seguro. Sí. Pues mira, no te digo, el secreto mejor guardado en la campaña es precisamente ese. Y si no sé si va a ser Michelle o no. Ojalá, porque las encuestas la ponen como la combinación ganadora, pero entiendo que ella a nivel personal no ha querido ni ha mostrado interés en volver a la política. Bueno, ella nunca ha sido política, ha sido la primera dama, pero desde luego es una persona con un potencial enorme y todas las encuestas lo ven y la ven a ella como una futura presidenta incluso de Estados Unidos. Creo que va a ser una mujer y creo que va a ser una mujer que complementa la candidatura de Biden. ¿En qué sentido? Él es hombre, buscará una mujer. Él es una persona más bien del ala progresista del partido o de centro, buscará una persona que sea más conservadora. Él es del norte, buscará una persona que sea del sur. Lo que va a intentar es buscar una candidata que sume votos. Y por consiguiente no creo, por ejemplo, que sea Elizabeth Warren, que es mucho más similar a él.
y que incluso con quien él no tiene mucha química, digamos, ¿no? Él en reuniones en las que yo he estado ha dicho que buscará una candidata que hasta cierto punto pueda tener una relación con él como la que él tenía con Obama, de, 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 de amigos ante todo y sobre todo, pero de tener una agenda común y no donde hayan dos personas intentando competir por la atención de los medios. Y que probablemente represente a la otra parte de Estados Unidos, entiendo. Efectivamente, porque aquellos que conocen la idiosincrasia norteamericana saben que las costas de Estados Unidos, tanto la costa este como la costa oeste, son países muy distintos. O sea, una cosa son las costas, otra cosa es el interior, lo que llaman el cordón bíblico o la América profunda, por alguna forma decirla, del interior del país, donde el perfil del ciudadano es muy distinto, los intereses son distintos, tienen una visión mucho más local, no les interesa las relaciones internacionales, no les interesa el comercio interior, no son personas ni peores ni mejores, simplemente que son un perfil muy distinto, ¿no? El ejemplo que yo doy siempre, que creo que pone en relevancia lo que quiero decirte, es que en Estados Unidos solo el 22% de los norteamericanos tienen pasaporte. Pero claro, eso a priori te puede asustar, pero es que en la costa este es el 92%, en Nueva York es el 96%. En el interior del país hay sitios donde el 2 o el 3% de la población tiene pasaporte. Y eso es un buen ejemplo de esas dos Américas tan distintas. Bueno, una vez más, un abrazo, gracias. Ahora que me estabas respondiendo sobre este asunto y como tenemos confianza y sé que quien está viendo esta parte de la entrevista pues debe estar entretenido, al menos eso lo espero, ¿no? Y confío. Antes cuando te pregunté, lo digo para matizar, porque ahora sí quiero hacerte la pregunta mejor. Antes cuando hablé de la intervención en las redes sociales sobre los bulos y sobre las mentiras, viendo una magnífica entrevista que le hace el Letterman a Barack Obama en Netflix, la podemos ver en Netflix. Sí. Barack Obama, lo recordarás, muestra cierta preocupación por el algoritmo de las redes sociales. Aquello de, si a mí me gusta verde, me lo ofrece todo verde. Con lo cual voy a tener poca opinión o poco criterio de cómo va el mundo rojo o cómo va el mundo azul, ¿no? Y quería retomar esto antes de que te fueras porque me acaba de llegar a la cabeza. ¿Tú opinas como Obama que el problema de las redes sociales, el problema que en todo esto de la polarización está precisamente en que habría que cambiar ese algoritmo para que todos sepamos de todo? Por supuesto. Creo que si solo te rodeas de personas, por llevar esto, por extrapolar lo que estamos hablando de las redes sociales al mundo real, ¿no? Si tú solo y exclusivamente te rodeas de personas que piensan como tú, que te dicen sí a todo, probablemente no tengas una visión objetiva o real del mundo en el que vives. Y esto es exactamente lo que está pasando con el Big Data y los algoritmos, ¿no? En las redes sociales recibimos noticias, interactuamos con personas que de alguna forma u otra vienen a confirmar nuestros valores, nuestros ideales, nuestras opiniones. Y eso es muy, muy peligroso porque hace que cualquier persona que no piense como tú, por consiguiente, sea un enemigo o llegue potencialmente a serlo. Y eso es muy, muy peligroso. Incluso pone en peligro un equilibrio democrático. Y no creo exagerar, ni mucho menos, ¿no? Por consiguiente, creo que de cara al futuro tenemos que cuestionar y regular hasta cierto punto el tema de los algoritmos que utilizan las redes sociales. De lo contrario, estamos ante un futuro muy sesgado y sobre todo un mundo polarizado por completo, como el que estamos viendo ahora en España, cuando verdaderamente lo que se necesita ahora mismo es una visión a largo plazo y es una visión de Estado, independientemente de cualquier ideología política o de cualquier partido. Pues vamos a ver quién es el primer valiente que presenta la primera moción. Y ya en Europa, al menos el Parlamento Europeo, se ha hablado de eso. Vamos a ver quién es el primero que la presenta, porque todos necesitamos un poco de más aire, ¿no? De que se abran las ventanas. Que está bien, que eso del invento al principio, oye, por si a ti te gusta la Coca-Cola, te voy a ofrecer Coca-Cola. Está bien, pero no se pensó en lo que iba a ocurrir después. Creo, ¿eh? Creo. Totalmente de acuerdo contigo, eso es un ejemplo fantástico. Juan, un abrazo, gracias. No sé cuándo volveremos a hablar, así que creo que nos hemos pasado de frenada en esta entrevista, pero va a funcionar bien, verás. Un abrazo. Ha sido un placer, Enrique. Espero que funcione.